nuestros ramos cantando al Señor. Aviva nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Siga. Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, los niños hebreos, Shalom, con ramas de olivos, aclamaban al Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, los niños hebreos, Shalom, tendiendo sus mantos, aclamaban al Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, con ellos nosotros, Shalom, con palmas y ramas, aclamamos al Señor. Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna, Shalom, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Hosanna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bien, pues de esta forma comenzamos, como decíamos antes, esta gran semana. En una semana que, iba a decir, es realmente como la motivación de toda nuestra vida, de donde vamos a sacar toda la ciencia que necesitamos para poder acertar y llevar a ese hombre que de hecho por el pecado ha fracasado, llevarlo al triunfo de su condición de hijo de Dios. Por eso, una semana donde no podemos perder una sola coma de lo que la Sagrada Escritura nos trae y que cronológicamente va siguiendo los pasos de Cristo. También en nosotros conviene que vayamos participando de esa manera en este misterio, ¿no? Bien, hoy la particularidad, aparte de esta procesión y este acompañamiento a Cristo, como saben, es la lectura de la Pasión, que es lo que va a estar pues en el fondo, la base de fondo de toda la música de fondo de toda esta semana y de toda nuestra vida. Y comenzamos hoy con la versión de San Mateo. Cada uno tiene sus características, pero el fundamento evidentemente es el mismo, la narración es sobre el mismo hecho y la veracidad de lo narrado también. Bien, vamos a tener como intenciones de la Santa Misa, aparte de que encomendamos de manera especial en nuestra Semana Santa,
El descanso eterno de nuestros hermanos Norma Serrano, intención su esposo Carmelo y familia, Santos Zamot, intención la familia González Orama, Jaime Castañer Pérez, intención Malén, Florencio Jiménez, Carmen Adorno, Heriberto Jiménez Jr., intención Heriberto Jiménez, José González, Ramón Ramos, Agustina Pagán y Mercedes Román, intención esposa, hijos y familia. Una intención especial a la Virgen del Perpetuo Socorro, también en acción de gracias hoy por el cumpleaños de nuestro querido Sebastián, que está ahí escondido. Bueno, por fin se ha manifestado en este día tan y tan especial, así que yo creo que va a ser una celebración también muy especial. Luego esperamos que nos invite a todos. Un cumpleaños así, de esta categoría, tiene que ser así, sus 27 añazos. Así que seguimos uniéndonos a esa acción de gracias y ese testimonio tan bonito de él y su familia para toda la comunidad, ¿vale? Bueno, encomendamos como siempre las necesidades de toda la diócesis. Para eso estamos aquí en la Casa de la Virgen, la Casa de la Patrona, y un montón de peticiones que nos hacen para presentar a la Virgen del Perpetuo Socorro. Comenzamos arrepintiéndonos humildemente de nuestros pecados. También tengo por aquí la salud de Miguel Santiago, intención su familia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me besaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlaban de mí, hacen visajes, meneaban la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío. Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde queréis que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se la pasó diciendo, Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo bese, ese es detenerlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada. Quien usa espada a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la Escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote,
donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tenéis nada que responder? ¿Qué son estos cargos que se levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, mas aún yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Hazla profeta, Mesías, dinos quién te ha pagado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: No sé qué queréis decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres de ellos. Se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera.
Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espina, se la ciñeron en la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella a la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios, si tanto lo que quiere Dios? Que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: ¿A Elías llama a este? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Todos de rodillas.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo a los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí, trabajando en las guarderías, que también he trabajado en guarderías, en las misiones, me enseñaron que los niños, según la edad, pero a partir de pequeñitos, cada 10 minutos, el máximo, hay que cambiarles de postura, de situación, porque ya no, su psiquismo ya no aguanta más. Luego, conforme vamos avanzando, pues yo le digo, cuando ven que los niños no pueden estar ya, pues los sacan, dan un paseíto y vuelven a entrar, no pasa nada. Pero esforzarles demasiado, y como estas liturgias son largas, las de este tiempo, pues como digo, no hay que torturar a los niños. Los niños son como son y no pueden ser de otra manera. Sencillamente es así. Eso es ley de vida y es como ellos funcionan. Y mediante un cambio el niño vuelve a rebobinar y sigue tranquilamente, ¿no? Bien, se exhorta que se haga una pequeña meditación después de la lectura. Diría es obligado coger la Biblia cada uno y sencillamente en el hogar, con tranquilidad, o ante el Señor, muchísimo mejor, pues leer y releer la descripción que tenemos de la Pasión, porque se sacan muchísimas conclusiones y de hecho hay ríos de tinta escritos de teología espiritual, de libros de meditación, de los grandes santos sobre la Pasión, ¿no? Por eso, ya digo, es tanto el campo de todas las cosas que se pueden hablar, pero sí a mí me suele gustar ir un poco al fundamento, o sea, algo como una idea que puedo sacar, que está en la base, de todo lo que hemos leído, que es, diríamos, lo que verdaderamente impresiona. Porque ya ven que a pesar del dramatismo, el dramatismo
físicamente no lo visualizamos. Tenemos algunas actas de los martirios, de los mártires, que son impresionantes, de las barbaridades que les hacían, ¿no? Sin embargo, aquí aparece otra cosa. Aparece algo que es también denominador común en los salmos. Es, diríamos, el martirio espiritual. El físico es lo que es, pero es el espiritual. ¿Qué ocurre? Tengan en cuenta que Cristo es tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Es manifestación del amor increíble que Dios tiene a la criatura. Ese es Jesús. ¿Ven? En esa oferta de amor sin límite hasta dar la vida, que es lo más que como ser humano, un ser por lo tanto mortal, puede dar. ¿Ven? A eso se corresponde la envidia, se corresponde la calumnia, se corresponde el desprecio, se corresponde el ridículo, se corresponde... Eso es lo que impresiona en la lectura. Cada uno de los personajes que van apareciendo, incluso los más suyos, nada menos que Pedro. Pedro, que había sido nombrado vicario, representante de Cristo como piedra de su iglesia, y él reniega también de Jesús. ¿Ven? No digamos la traición de Judas, etcétera. O sea que cómo va apareciendo un corresponder al amor de una manera tan ingrata, que es lo que realmente nos angustia cuando leemos la pasión del Señor, porque de alguna manera uno va identificándose y se da cuenta que ciertamente muchas veces hemos respondido a ese amor increíble de una manera que no es digna, desde luego digna en absoluto, pero ni siquiera, diríamos, queda pálidamente acercándose a lo que tendría que ser, sino todo lo contrario. Es un menosprecio generalizado, tanto por los suyos, los judíos, etcétera, sus apóstoles corriendo, y no digamos ya pues los enemigos tácitos. O sea que eso, fíjense, tengan en cuenta que Cristo no es algo que pasó hace 21 siglos y allí quedó. Cristo ha recapitulado toda la realidad humana, nuestra realidad. Y Cristo está viviendo lo que yo voy a vivir en el tiempo, lo que el hombre de todos los tiempos ha vivido y seguirá viviendo, que es esa injusticia. ¿Cuántas veces hemos sentido eso de querer hacer el bien? Una madre que ha hecho lo increíble por sus hijos y luego le corresponde de esa manera ingrata. Eso es algo que a todos nos crea una especie de sentimiento por diríamos, los parámetros que tenemos sobre la justicia. Entonces uno dice, pero ¿cómo se puede ser tan injusto, ¿no? Bien, pues eso, como digo, es la aventura de todo ser humano. Todos hemos pasado, pasaremos y va a ser la realidad, porque es consecuencia del pecado. ¿Qué sé yo de mi hermano? Lo que contesta Caín, ya digo, la consecuencia del primer pecado, que es dar muerte a su hermano. ¿Acaso soy yo su guardián? Pues evidentemente que eres su guardián, porque tú eres amor. Por lo tanto, toda tu vida está orientada hacia el otro. ¿Qué sé yo de mi hermano? Eso es lo que aparece y lo que va a seguir apareciendo, pero que todavía, ya digo, es levantado a un nivel infinito al pensar en el amor de Dios. Si un amor paridito ya nos parece injusto que no se le corresponda, imagínense lo que podemos pensar sobre Cristo. ¿Ven? Por eso, si se dan cuenta, ya digo, esto está como denominador común de todo la narración, y es lo que nos va suscitando en nosotros pues inquietud. ¿Qué ocurre? Repito, es nuestra vida. Es ese misterio de Dios conmigo, el Emmanuel. Esa es mi aventura en esta vida. Estamos llenos de injusticias, ¿Y cómo reaccionamos? Ahí es donde viene la lección. Esa es la pasión. O sea, fíjense, hay dos maneras de reaccionar ante la injusticia, ya digo, del tipo que ustedes quieran. Aquí estamos en el sumum, que es directamente contra el amor más increíble que nos podemos imaginar. Bien, pero eso puede tener, ya digo, muchos grados. Aquí tiene el infinito. Pero hay dos formas. Yo puedo reaccionar ante esa injusticia ojo por ojo, diente por diente, o puedo reaccionar mediante el amor. Se dan dos, diríamos, respuestas que no coinciden, que incluso una queda ridiculizada por la otra, que es lo que le dicen a Jesús, hasta el extremo de que los judíos que entienden que lo que Jesús ha manifestado es quien me ha visto a mí ha visto al Padre, así que te quiere tanto el Padre, pues si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Es decir, yo le pongo condiciones a Dios de cómo ha de manifestar lo que es el amor.
Él me ha dado a su Hijo para decirme qué es el amor, qué es Él, cómo es Él por dentro y cómo tengo que ser yo. ¿Ven? Y ahora yo le pongo condiciones y digo, no, si eres hijo de Dios, si Dios está contigo, bájate de la cruz. O sea, yo te voy a decir cómo tienes que manifestarte tú para que yo crea en el amor. Evidentemente, soberbia mayor no cabe. ¿Y cuántas veces hacemos esto? ¿Ven? Le ponemos condiciones a la revelación de Dios. Dios se nos está revelando como amor. Y yo le digo, no, es que yo quiero que sea de otra manera. Y me invento otro Dios y ese Dios que Él me da, lo rechazo. Ese es el rechazo con Cristo. Pero fíjense, de tal manera lo rechazo, ¿ven? Los judíos no podían crucificar. ¿Por qué no podían crucificar? Porque maldito el que cuelga del madero. Si una persona moría en una cruz, era un condenado. Como nosotros también, a pesar de lo que hemos oído sobre Judas, más le valía no haber nacido. Y sin embargo, la Iglesia nunca te va a decir que Judas está en el infierno. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si Dios no me lo revela. Yo sé que el infierno está ahí. Y yo sé que es una opción a la que la gente opta por ello y van a ir. Y habrán ido. Pero yo no puedo afirmar nada más porque no conozco más que lo que Dios me ha dicho. Lo mismo le pasa a los judíos. Judíos, crucificar a alguien era ellos mismos decir, este condenado. Pero ¿quién eran ellos para condenar a una persona si no es Dios? Por eso ellos no podían crucificar. ¿Pero qué hacen? Ingeniárselas para llevarlo a Pilato, para que Pilato romano sí lo crucifique. ¿Qué significa? Que no solamente no creo en esa manifestación del amor, sino que ni creo ni voy a dejar que nadie cree en ello. Por eso es que tiene que morir en una cruz. Nadie le sigue a un condenado. Nadie opta como verdad la opción de un condenado. Por lo tanto, esa forma de manifestarse Dios, un amor capaz de aguantar hasta el extremo por la conversión del otro, lo que Cristo hace es darle la oportunidad a sus enemigos. Por eso ya no dice nada. ¿Por qué no respondía? Ya no tocaba responder nada. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora ya lo siguiente ya era ganarse la contraria, porque los otros no estaban en aceptar lo que Cristo decía. Por lo tanto, ya calla. Y le extrañó a Pilato, le extrañó a Anás y Caifás, a todo el mundo. ¿Pero por qué no contestas? ¿Para qué os voy a hablar si ya os lo he dicho todo? ¿Ven? Esa actitud, ¿por qué? Para no, diríamos, soliviantar y crispar todavía más la negativa a aceptar la manera de ser de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Dar una oportunidad más. Por eso Él se calla y lo que hace es sencillamente entregarse a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ven? Esa opción es la del amor ante la injusticia. ¿Esa es mi opción? Acuérdense la cantidad de matrimonios rotos que conocemos y que incluso vivimos. ¿Ven? He aguantado yo así por ser la voluntad de Dios. Yo me comprometí con esa persona bajo un voto y dije sí, y para siempre. Pero mira, y entonces 80.000 razones. ¿Yo qué actitud he tomado? Para que eso, que repito, nadie le va a ganar en injusticia, nadie le va a ganar en falta de generosidad y a un amor que se me ha dado. Si yo he sido capaz de rechazar de esta manera a Dios, ¿quién será capaz de rechazarme de igual manera a mí? Y sin embargo, yo siempre encuentro justificaciones. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Fíjense, con una forma muy sencilla, que a veces pasa como algo accidental. Se me plantea esto de forma práctica. Aquí aparece un personaje que se llama Barrabás. ¿Ven? Entonces, este es un comentario de Benedicto XVI en el Jesús de Nazaret. ¿Ven? Hay un Barrabás que es un líder, pero un líder que ha estado en revueltas metido, que ha matado a medio mundo, ¿qué ha pasado? Que es el que ante la injusticia, están bajo la bota romana, ante la injusticia responde ojo por ojo y diente por diente. Este es Barrabás. Y entonces se compara a Barrabás con Jesús. ¿Quién es Barrabás? Lo sabemos todo sobre Barrabás. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? El nombre en la Sagrada Escritura lo indica todo. Barrabás. ¿Qué significa esto? Aquí seguro que hay varias personas que tendrán un Pérez, un González, un Jiménez, un Martínez, todos sabemos lo que significa en español cuando acaba EZ, un apellido, significa hijo de la casa de.
Martínez de la casa de Martín, González de la casa de Gonzalo, o hijo de Gonzalo, o sea, descendiente de esa familia. Y eso es lo que da este apellido acabado en EZ, hijo de. Bar-Abás, Bar en arameo significa lo mismo, hijo de. Bar-Abá, ¿quién es Abba? Pues el padre. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Ven? Que es el líder de estas revueltas. Bar-Abás, hijo del padre. El mismo título que tiene Jesús. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, Hijo del Padre, Barabá. Y lo comparan con el Barabá, pero creado desde el hombre, ojo por ojo y diente por diente. Aparecen dos mesianismos. ¿Cómo llevar al hombre a su plenitud? Que es el amor. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dos mesianismos. El del mundo, ojo por ojo y diente por diente. Aquí la justicia, aquí siempre tengo que ceder yo. ¿Por qué voy a ser yo que? Y aparezco yo, Barrabás. La de la humildad, la del crucificado, Barabá, el Hijo de Dios. Dos formas tan antagónicas que utilizan para ridiculizar a Cristo. Eso es ridículo. ¿Cómo tú vas a llegar a tu plenitud? Dejándote avasallar, dejándote. Ese es el crucificado. Por eso el crucificado es el humillado, un humillado que nos ha dicho en la segunda lectura. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Precisamente esa humillación es la que lleva al hombre a la humildad y en la humildad toda la grandeza de Dios. Así se presentó también la Virgen María. Ha mirado la humillación de su esclava. No dice la humildad. La humildad de su esclava, no. La humillación de una mujer joven judía era el no tener hijos. Isabel estaba en su casa después de que concibió, porque dice, Dios me ha hecho un gran favor, y casi con tímida y avergonzada, porque en su vejez por fin había concebido. Consideraba como una maldición el no tener hijos, no como hoy. Y entonces ella se siente en la humillación. Yo soy tan nada que aun mi capacidad de ser madre ha quedado bloqueada por un voto, por no sabemos qué. Y ahí es donde Dios puede intervenir. Ha mirado la humillación de su esclava y levanta toda la realidad de la Virgen María. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Eso es, diríamos, de tal palo tal astilla. Es la imagen que nos prepara la exaltación de Cristo en la cruz. Ese es el mensaje. El mensaje de la pasión es que ese es el camino, y así decíamos en el catecismo. Estamos siguiendo a un crucificado. La enseña del cristiano es la cruz. Y ya ven cómo nos comportamos en el mundo. No se diferencia. Y yo me meto en las mismas polémicas y los mismos tribunales y las mismas historias, decía San Pablo. Dice, pero si ni siquiera sabéis resolver entre vosotros vuestros pleitos y recurrís a los tribunales de los paganos. Como diciendo, pero entonces, ¿en qué estáis? ¿Habéis concebido el camino de la cruz en vuestra propia experiencia o no? Por eso cuando le fueron a Cristo diciendo, oye, dile que mi hermano que reparta la herencia conmigo, ¿quién me ha nombrado juez entre vosotros? Yo no he venido a eso. Yo he venido a motivar y a aclarar la postura de vuestro corazón. Vosotros arreglaréis eso. Porque vosotros mismos vais a concebir la manera de ser del amor. Cuidado después del pecado, si no, no tenía por qué haber habido ese rechazo del amor, ni tenía por qué haber visto este desprecio, ¿no?, hacia un amor que se ofrece, que se da, que se regala a los demás. Esto es el camino del crucificado. Y esto por eso empieza con la escena que hemos visto, con el rey humilde. Si no es de esta manera, el hombre no puede concebir de esta manera. Fíjense que la humanidad de Cristo, aparta de mí este cáliz, es el núcleo de su oración en Getsemaní. Es decir, su humanidad como tal no ve en ese camino nada saludable. Fíjense que su iglesia se va a destruir, su obra se va a destruir, sus seguidores se van a dispersar, todo aparentemente se viene abajo. ¿Dónde queda su gran misión? Aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad sino la tuya. Lo contrario de lo que hizo Eva. Y vio ella que era bueno comer del árbol. ¿No te ha dicho que no lo hagas? Ah, sí, pero a mí me parece. Ya estamos. Ese es el problema. Por eso a esa actitud de la soberbia del hombre que se cree más que Dios viene la humildad del crucificado. Padre mío,
no entiendo nada. Aparta de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y esto es lo que fortalece aquella humanidad y es capaz de arrostrar todo aquello que nos han dicho también en la primera lectura. Me abriste el oído, es decir, para explicarme que este iba a ser el camino. Yo no resistí ni me eché atrás, ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. ¿Por qué? Porque si no, no le doy una oportunidad al otro. El amor siempre busca el bien del otro. Y si yo no soy el que cedo, el que se trepa a la cruz, entonces el otro nunca va a poder tener esa oportunidad. Lo hago por el otro. ¿Cuánto nos cuesta entender eso? Y eso es lo que nos hace vivir la misma vida de Dios, porque Dios es así. Y eso me lo dice el crucificado. ¿Ven? Ese es el camino de la exaltación del hombre, por eso dice que lo levantó sobre todo nombre. Ese es el triunfo de la resurrección. Un hombre capaz de vivir la manera de ser de Dios. Y la manera de ser de Dios lo tenemos en Cristo y este crucificado. ¿Ven? Ahí tenemos todo, por eso cuando la gente se debate, ¿verdad? Esas boberías que nos traemos hoy. No, porque la mujer, el hombre, no sé qué, vamos a redefinir. Pero ¿cómo que voy a redefinir qué? Si la verdad se ha encarnado, la sabiduría de Dios, la ciencia de la manera de Dios se ha encarnado. Lo tengo todo. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. No tengo por qué inventarme nada. Entonces estamos todo el día inventando. No, mira, pues es que a mí me parece, tú no eres Dios. Ya está. Bájate de tu caballito y súbete a un burrito. Tú no eres Dios. Ya saben lo que cuentan sobre el famoso burrito, que estaba todo ufano, porque oía aquellos aplausos, aquellas ramas, y él pensaba que era por él, claro. Decía, pero mira cómo me quieren, oye, cómo me conocen, ¿no? Y todo aquel jolgorio era por lo que él llevaba encima, no por él. Pues así nos pasa a nosotros, nos sentimos huecos, pero ¿qué eres tú? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La maravilla de Dios en ti es la que te hace buscar el aplauso como si fueses tú mismo el que... Pero qué ridícula la soberbia. Y qué lástima, que fácilmente nos sumergimos en la soberbia. Pues, queridos hermanos, esta semana clave para poder entender y optar. Sencillamente es opción. Es opción ante ese Jesús que entra de esta manera, aquellos seguidores emocionados, y Jerusalén dice, ¿pero quién es este? ¿Cómo que quién es este? ¿No lo has visto haciendo milagros? ¿Y no lo has visto predicando? ¿Y no lo has visto? ¿Quién es este? Esa exaltación de un hombre, pero sin mis valores, aquí el que exalta al hombre soy yo. Pues no, es Dios el que lo exalta. Y lo exalta por el camino de la humildad. Esa es la pasión. Y ese es el gran regalo que Dios ha puesto en nuestras manos y la que nos hace entender muchas cosas que de otra manera no las podríamos entender, no podríamos discernir, no podríamos tampoco optar. Tenemos verdaderamente la luz para el mundo, tenemos la clave para acabar con tanto problema en el mundo, pero el mundo sencillamente no lo quiere aceptar. Y ahí tienen toda esta maraña en torno al crucificado. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y si no, no creo en ti. Pues lo que te va a hacer creer precisamente es que me quede ahí arriba. Seamos noticia para el mundo del crucificado. Para eso nos tenemos que decidir nosotros mismos por esa gran aventura del amor. Vamos a proseguir la Santa Misa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo.
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos, todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, roguemos al Señor. Por nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Por las intenciones que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que, siguiendo su ejemplo, cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Trigo molido es mi Señor, uva pisada es mi Señor, que se convierte en su cuerpo divino para dar al hombre inmerecido la eternidad. Trigo molido es mi Señor, uva pisada es mi Señor, que se convierte en su cuerpo divino para dar al hombre inmerecido la eternidad. El pan en su cuerpo se convertirá, el vino, su sangre será, como signo de su entrega a la humanidad. Trigo molido es mi Señor, uva pisada es mi Señor, que se convierte en su cuerpo divino para dar al hombre inmerecido la eternidad. Entreguemos nuestras vidas a Dios, nuestro esfuerzo, nuestra labor, Él nos convierte en frutos de amor, Trigo molido es mi Señor, uva pisada es mi Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría: Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Norma, Santos, Jaime, Florencio, Carmen, Heriberto, José, Ramón, Agustina, Mercedes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cordero el pecado del mundo, ten piedad, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, para impartir la comunión nos pondremos en los 3 reclinatorios. Mi amor, el Rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su paz, pan de eternidad, en el convite del altar. La cena está preparada en el altar. La cena es nuestra Pascua
solo busca mi amor. El Rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar. Viva en hermandad, viva en hermandad. La cena está preparada en el altar. La cena es nuestra Pascua de libertad. Como manjares se nos da, Él es el pan de eternidad. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar. Viva en hermandad, viva en hermandad. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor, que amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret.
culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momentito, brevemente, que estamos un poco cansados. Bien, ya como digo, con el rito que hemos tenido hoy comenzamos ya la Semana Santa. Es importante que la vivamos lo más intensamente posible. Recordarles que el Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia. Que no nos olvidemos, son esos 2 únicos días de obligación. La abstinencia sí son los viernes de la Cuaresma, ¿no? Pero el ayuno y abstinencia solamente es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Así que vamos a unirnos a los dolores de Cristo, que son por nosotros. Alguna parte nos toca a nosotros. Bien, ese día también se hace la colecta para Tierra Santa. Miren, muchas veces cuando pensamos en Tierra Santa, uno piensa que aquellos sitios donde estuvo Jesús, en fin, las iglesias que hay la de la resurrección, esto, lo otro, el Monte Tabor, todo esto que conocemos, que lo hemos visto por los medios, pero no es tan fácil la cosa. Hay 3 grupos fuertes allí en Tierra Santa, las 3 religiones monoteístas, o sea, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Entonces, con una problemática un roce muchas veces muy fuerte. O sea que, entonces, claro, ellos están allí una avanzadilla nuestra, son para proteger
esos lugares que, bueno, que pertenecen al sector cristiano y que con tanto amor pues se visitan y con tanto amor pues ¿no? Lo gozamos, aunque sea solamente por los medios que tenemos hoy en día para poder verlos, aunque no podamos ir nunca hasta allí. Pero, como digo, todo eso requiere una atención. Allí están los franciscanos, son los que cuidan de esto, que como digo es un patrimonio pues, de todos los cristianos, ¿no? Y ellos una vez al año se hace una colecta para enviarles, porque no es tan fácil allí generar esos medios y entonces, bueno, pues están de nuestra parte allí justo es que entre todos colaboremos, ¿no? Y esa es la colecta para Tierra Santa. Esa se suele hacer los viernes, el Viernes Santo, pero el Viernes Santo no hay misa, luego no hay colecta tampoco. Cuando vamos a adorar la cruz se suelen poner con un cestillo y es para esto, para enviar a esta intención que, como digo, pues es de todos, ¿eh? Es justo que entre todos colaboremos. Bien, el martes santo tenemos la Santa Misa Crismal, es una invitación para todos. Ya saben que esto es una misa especial porque estamos todos los sacerdotes en torno al obispo en una misma misa. Ahí se consagran también los óleos que vamos a utilizar durante todo el año, pues para los enfermos, para los bautizos, etcétera. Entonces todo eso se hace en esa misa, como digo, es muy especial, se prepara muy bien. Tenemos aquí varias personas de nuestros coros que están colaborando también en esto allí y, ya digo, son muchos ensayos y mucho para hacer una liturgia realmente bonita. Bien, como digo, todos estamos invitados. Si alguien no ha ido, de verdad que les invito a que vayan una vez, van a ver lo impresionante que es. Y es el martes santo a las 7 de la tarde. Esto es convencional, porque de suyo la institución de la Eucaristía, la cuestión del sacerdocio, etcétera, todo es el Jueves Santo. ¿Ven? El Jueves Santo lo que pasa es que, como el Jueves Santo estamos en tanto movimiento apostólico, pues dan permiso para que el lunes, martes o miércoles se pueda hacer esta misa, ¿no? Aquí es tradicional ya hacerla este martes, el martes santo, a las 7 de la tarde, en la catedral. Por eso, ese día tendremos nuestra misa, la vamos a cambiar, la pasaremos a la mañana, a las 9 de la mañana, y lo demás seguimos pues la pauta como solemos hacer, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Luego ya entramos ya en lo que se llama el Santo Tríodo Pascual, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Bien, hay unas normas en donde nos dicen que vayamos acercándonos lo más posible a las horas en donde se van realizando estos misterios. Por eso, porque tenemos prácticamente la cronología de esta semana, la tenemos en el Evangelio. Intentamos seguirla para identificarnos más con toda esta trayectoria, ¿no? de Cristo, la pasión. Comenzaría hoy con el Domingo de Ramos y dice Santa Teresa con ese realismo de una mujer castellana, España, donde es Don Quijote. Con un realismo tremendo, ella dice, después de toda esa cosa que se organizó allí en Jerusalén, a nadie se le ocurrió invitarlo a comer. Y Jesús con sus apóstoles se tiene que ir a Betania. ¿Se acuerdan de lo de Lázaro? Que está a 3 kilómetros y tuvieron que ir allí porque en Jerusalén no se quedaron después de todo ese alboroto. Bueno, pues así y seguimos y sabemos qué es lo que pasó en toda esta semana, ¿no? La Iglesia, la liturgia también la va acomodando. Tenemos el Jueves Santo, la cena del Señor, entonces esa a las 7 de la tarde. Porque más o menos es la hora donde se da esa cena entre los judíos. Bueno, el Viernes Santo, los oficios, lo de justamente cuando Cristo va a morir, pues hacia las 3, lo tenemos a las 3 de la tarde, o sea, nos vamos acercando, ¿ven? Lo más posible. Y el Sábado Santo. El Sábado Santo nos han dado ahora la opción de que se puede empezar un poco antes, a las 8 de la tarde, me parece que en el pueblo, en algún sitio ahora van a tener así, pero de suyo, siguiendo esa misma trayectoria, bueno, nos acercamos lo más posible. Sabemos que la resurrección, como la encarnación, como el nacimiento, fue en esas horas de la noche donde parece que todo está dormido y ahí es donde Dios actúa, ¿no? Es el misterio de la fe. Por eso nos acercamos a la medianoche. Nosotros vamos a seguir con la vigilia a esa hora, como hicimos en la Navidad, a las 11 de la noche tendremos esta vigilia. Esto es importante porque se nos recomienda que el espíritu penitencial lo mantengamos hasta ese momento. Antes el sábado de gloria, porque empezaba la tarde del sábado ya
como el Domingo de Gloria, pero ahora no, en la Reforma es hasta esta liturgia seguimos en el mismo sentido penitencial. Y esto hay que dar un testimonio, porque suelen venir parientes o nos movemos, vamos a algún pueblo, alguna cosa, en familia, y nos olvidamos que estamos un poco en la Semana Santa, ¿verdad? Y nos estamos reuniendo y, bueno, comiditas, esto, lo otro. Bueno, sentido cristiano, se me advierte, hasta la Pascua yo estoy enterrado con Cristo. Estoy bajo esa losa de lo que significa la muerte por el pecado, que la ha asumido Cristo, y lo vivo también en mi vivir diario, ¿no? Así que por eso vamos a tenerlo así. Lo demás, pues siguiendo el programa como ya lo tienen, recordando que vamos a tener la adoración el Jueves Santo ante el monumento toda la noche. Hasta las 12, el jueves a las 12, se acaba la solemnidad de la adoración. Generalmente se suelen apagar algunas velitas, etcétera, porque ya queda más bien en terreno privado, porque el jueves ya ha acabado y el viernes ya es otra cosa. Entonces, a veces la gente suele irse a ver los monumentos el viernes por la mañana, de una para otra. No es así. El jueves a las 12 se acaba la solemnidad y se hace ya en particular. Particular, pues lo hacemos en silencio, lo vamos a hacer en grupos, para que estemos toda la noche. Ya están asignados los grupos, pero uno puede estar cuando quiera, o si quiere estar toda la noche. El grupo es para que mantenga esa vigilia, ¿no?, ante el monumento. Vamos a tener toda la noche del jueves al viernes. Los últimos grupos son a las 7 de la mañana, el Viernes Santo, los catequistas, y a las 8 los niños de la catequesis, porque ellos también va a ser una cosa compartida, no va a ser como es en silencio, que generalmente esta meditación es en silencio, pero nosotros la vamos a hacer así, ¿no? Lo de los niños se va a hacer, pues ya ellos prepararán en catequesis cómo lo van a hacer, porque ya a partir de ahí comenzamos el viernes a las 9:30 el Vía Crucis, después las 7 palabras, los oficios, la procesión del Santo Entierro. Vamos a dejar la soledad, porque si no nos vamos a quedar solos, dado que es mucho para un día. Y entonces la soledad de la Virgen, también hay una norma que nos invita a que lo vivamos el sábado. El sábado, como no hay nada hasta las 11 de la noche, el sábado por la mañana se tiene una actividad, un septenario a la Virgen de los Dolores. Eso está también puesto en la liturgia para los que quieran hacerlo, y creo que lo hemos hecho ya aquí el año pasado y creo que ayuda mucho. Lo tenemos a las 9 de la mañana y es, pues, un ratito estar acompañando a la Virgen María, precisamente a nuestra Virgen del Perpetuo Socorro, que es la madre del Dios de la Pasión, es la dolorosa oriental. Esa es nuestra Virgen del Perpetuo Socorro. Bien, pues como digo, eso va a ser el sábado por la mañana. Después acabo las confesiones lunes, martes y miércoles. Ya venimos teniéndolas. Hemos tenido los martes el día entero, ha habido bastante gente. Y ahora vamos a dar lunes, martes y miércoles santo. Va a venir alguien a echarnos una mano, a ayudarnos, pero pues prácticamente los 3 días. Ya pues tienen ahí el horario, o sea que creo que entre eso, lo que ya hemos dado, y que luego en todos los sitios, en el Calvario, en el pueblo, etcétera, todo el mundo está, pues hay oportunidad para que todos nos podamos confesar. Aquí comenzaríamos, como digo, mañana, el lunes de 10 a 12, de 4 a 6, siguiendo, ya digo, lo que está en el programa y lo que hemos vuelto a poner ahí. Bien, y acabamos el sábado, no este sábado que viene, que es Sábado Santo, sino el otro sábado. Vamos a tener la primera reunión con los monaguillos, para hacer ya ahí una selección. Vamos a hacer ya, y vamos a quedar, porque el problema no están los niños quieren ser, lo que son los padres, son el problema, porque esos niños no pueden venir solos. Entonces lo que queremos es un sábado a las 9:30, para tantear también con los padres, a ver si les parece bien, a ver qué hora podemos quedar para que esto ya se le dé un seguimiento. Porque hay varios niños que se han acercado y que quieren, y es verdad, es importante. Niños y niñas, vamos a tenerlo, pues, como digo, la primera reunión va a ser el sábado 15 a las 9:30. Repito, esto es para los padres y para los abuelitos. Es para los niños, pero el anuncio es para ellos, porque son quienes tienen que traer a estos niños. A ver si logramos crear cierto clima de que despierten, ¿no? El mundo está muy difícil y tenemos que meterlo en el ambiente del crucificado, y eso es muy difícil también. Pero eso, pues, es un crecimiento que se da en unión con el Espíritu Santo, que se nos ha dado por el bautismo. Bien, y nada más, acabamos. El kiosco les está esperando. Como siempre,
es una ayuda grande para nosotros, ya saben, por eso se toman mucho trabajo, porque da mucho trabajo, pero ciertamente pues es una ayudita que para poder seguir con el santuario adelante. Ayer tuvimos, como saben, peregrinación, vinieron 2 parroquias de Utuado y felices. Da un gusto cuando uno puede recibir a la gente y ayudar en todo lo que se pueda. Le dimos también su comida su almuerzo. Y tan contentos, y venían, pero qué rico, pero qué, yo creo que era más bien la felicidad que llevaban por dentro, aunque no les voy a desmerecer que la comida estaba muy rica, que yo también la comí. Bien, pero como digo, esto es una gran ayuda y es parte de lo que el santuario, como la casa de la Madre, de la Virgen, pues da, ofrece. ¿Ven? Hombre, se pide una compensación, lo económico, porque tenemos que seguir trabajando. ¿Ven? Por eso es, pero, repito, a nosotros nos ayuda, así que les pido que sigan colaborando y seguimos adelante. Nada más vamos a dar la bendición y concluimos la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. De frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los caminos, ora pro nobis. Ave María. Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora pro nobis. Madre del presente y mujer de los retornos, ora pro nobis. Madre del amor